Perfecto. Ahí estamos. Bueno, voy a empezar, por supuesto, agradeciendo a Henry Márquez y a Alfonso Molina el haber creado este espacio que todas las noches nos permite realmente pasarlas tan bien, aprender tanto y establecer estos lazos de amistad entre todas las personas de América. La verdad que me tiene sorprendido este espacio, casi diría que me volví un fanático de él. Siento mucha admiración por la organización, la coordinación que realmente hace que todas las actividades salgan exitosamente y que incluso haya tanta solidaridad que permita resolver los imprevistos que puedan aparecer en algún momento. Y quisiera destacar en primer lugar la apertura y la generosidad que se ve siempre para permitirnos a todos participar en esto. Así que realmente me parece una maratón enorme de filatelia. Creo que no hay otro igual en la historia de la filatelia en los últimos tiempos. Así que todo mi agradecimiento y todo mi aplauso para ustedes dos que tuvieron esta brillante idea y para todos los que colaboran diariamente en esta tarea. Bueno, yo lo que voy a hablar es de una parte de mi colección de caja de ahorro. La primera parte es una colección que tuve la suerte de poder presentar varias veces en exposiciones de Argentina y también 2 veces en exposiciones de la FIAF, una en Tierra del Fuego hace ya mucho tiempo, y el año pasado en Buenos Aires, en esa famosa exposición internacional que muchos de ustedes estuvieron presentes. Bien, voy a hablar un poquito de la bibliografía. En realidad, no es mucha la bibliografía que hay respecto de la Caja Nacional de Ahorro Postal. El antecedente con el cual yo me encontré venía de un club, que es la Sociedad Filatélica de la República Argentina, SOFIRA. Ahí se había formado una comisión de sellos fiscales, formada por Eugenio Berisso, Alfredo Fernández y Miguel Celiberti, que investigaron, entre otras cosas, el tema de la Caja Nacional de Ahorro Postal, y cuyos trabajos inicialmente se publicaban en la revista del club, y después, en el año 1998, se publicó una clasificación de los sellos en la revista Mosaicos, que es una revista especializada en fiscales que se publica en Brasil. Bueno, después, una vez que yo empecé a buscar material de la Caja Nacional de Ahorro Postal, tuve la suerte de poder encontrar bastante material. Les cuento que este material hay que buscarlo en lugares alternativos, es decir, uno no va a encontrar todo el material en casas de filatelia, sino que hay que recorrer, digamos, lugares de venta de antigüedades, de papelería, etcétera, y ahí uno puede ir encontrando, descubriendo verdaderos tesoros que hasta el momento no eran conocidos. Yo tuve la suerte realmente de conseguir bastante material, muchas piezas nuevas, y eso me llevó finalmente a hacer este catálogo, que en el año 2014 el club al cual yo pertenezco, que es el Centro Filatélico y Numismático de Ituzaingó, lo publicó como el número 5 de una biblioteca de investigación que ellos realizan. Bien. Voy a hablar brevemente de las características de la caja de ahorro. En realidad el sistema de ahorro postal es un sistema que se inició ya desde el siglo XIX en Europa y se extendió a diferentes países y empezó en la Argentina en 1915. Se llama de ahorro postal por el hecho de que la caja, que es un ente separado del correo, no obstante utiliza las oficinas de correo para así poder llegar a todo el país, y de esa manera, con una sola sede que tenía en la ciudad de Buenos Aires, podía fácilmente llegar, ya les digo, a los distintos rincones del país, y entonces en las oficinas de correo se podían hacer todos los trámites, tanto de depósito como de extracción de dinero. Una cosa interesante acá en este aviso, que es del primer año, ni bien se abrió la caja, cuenta 2 cosas que para mí son muy significativas de la época. Bueno, uno, el hecho de que
los depósitos eran inembargables. Uno de los objetivos de la Caja era fomentar el pequeño ahorro, es decir, el ahorro de las clases populares y de los niños. Bien, de hecho, ya el primer año la mayoría de los depositantes eran niños, y después en general había algunos obreros, pero la mayoría eran empleados de clase media, que hacían sus ahorros en la Caja. Y también hay que decir que la mayoría de los depositantes eran de la ciudad de Buenos Aires, pero había algunos a lo largo de las distintas provincias del país. Una cosa que llama la atención en esto y que muestra un poquito la situación de la mujer en ese momento, es esto que dicen que las mujeres casadas y los menores de cualquier edad pueden por sí efectuar operaciones. A mí, digamos, me causó un poco de gracia esta leyenda, porque, digamos, es muy de otra época, el hecho de poner a la mujer casada junto con los menores de edad, por el simple hecho de que una mujer que estaba casada no tenía derecho a abrir una cuenta bancaria, porque el dinero del matrimonio lo manejaba la cabeza de familia, que era el marido, ¿no es así? Pero podía tener sus pequeños ahorros en la Caja Nacional de Ahorro Postal. Bueno. Voy a contar mínimamente, así medio rápidamente, para que se ubiquen, cuáles eran los distintos instrumentos que se utilizaban para el ahorro. Acá nosotros vemos una libreta de ahorro con las estampillas que se utilizaban, que equivalían a el dinero depositado en la cuenta, ¿no es así? Este trámite, como ya dije, se hacía en las oficinas de correo. La cantidad de dinero que uno podía poner en una cuenta era como mínimo de $1, y además tenía que ser siempre cifras redondas, o sea, no se podían depositar centavos. $1 no era muchísimo dinero, pero era una cierta cantidad. Para que ustedes más o menos tengan una idea, un par de medias, por ejemplo, yo he visto avisos de la época, ¿no? Un par de medias podía costar 80 centavos, un paquete de fideos de medio kilo costaba 30 centavos, o sea que $1 venía a ser más o menos 3 paquetes de fideos. Una bolsa de cemento de 50 kilos costaba $2. Es decir, que $1 era una cantidad, digamos, que no era mucho dinero, pero no todo el mundo disponía, y sobre todo si queríamos que los niños ahorraran, el niño no disponía de esa cantidad. Entonces, para permitir el acceso de los menores y de la gente por ahí que tenía menos recursos al ahorro, se crearon los boletines de ahorro. Inicialmente se crearon estos que están aquí abajo, estos que acá dice boletín común de ahorro, boletín común, bueno, común tenía que decir, de ahorro, que ya venía con impreso un timbre de 5 centavos de los que se usaban en el correo. Y este boletín se llenaba con estampillas de correo de 5 o de 10 centavos. Una vez que se completaba $1, entonces ese boletín se llevaba al correo y con eso se podía abrir una cuenta o bien depositarlo en una cuenta que ya existiera. Y todavía para permitir ahorros más pequeños, se hicieron estos boletines especiales que tenían estampillas de 2, 1 centavo y hasta de medio centavo. Bien, yo en mi presentación hoy me voy a dedicar a estos sellos de las libretas de ahorro que la Caja llamaba los valores mayores de ahorro. Estos otros se llamaban los valores menores de ahorro. Voy a hablar de estos y voy a hablar de un periodo que elegí porque es prácticamente lo que yo llamo las primeras emisiones, que mantuvieron las mismas características, la misma viñeta, la misma estructura, incluso las series, porque además estamos hablando de una época en que todavía se mantenía una estabilidad monetaria que hacía que los valores no fluctuaran demasiado. Es decir, en todo el periodo del cual yo voy a hablar, este sellito de $1 era el mínimo de ahorro. Recién después, en la década del 50, ese mínimo iba a aumentar a 5, después a 10, y bueno, y así sucesivamente. Bien, acá tenemos la primera emisión de estampillas para la Caja Nacional de Ahorro Postal. Empecemos por la imagen de la derecha.
ahí vemos unas muestras que eran ni más ni menos que, yo digo, la primer plancha o una plancha de estampillas ya impresa, ya lista, que la Casa de Moneda se guardaba para su propia colección y seguramente también algunos de esos ejemplares mandaba a la Caja Nacional de Ahorro Postal para que también guardara en su museo o archivo o lo que quisiera. La característica de estas muestras es, en primer lugar, que no tiene el número, la numeración que viene de los sellos fiscales, y que además son sellos completos, lo cual nos permite saber cómo eran estos sellos, que tenían 3 partes. La parte principal, que era la que se pegaban las libretas, y 2 talones que iban, en el momento que se hacía el depósito, el empleado de correo tenía que hacer llenar un formulario que tenía 2 partes. Un talón iba en una de las partes y el otro en la otra, ¿no? Y entonces uno quedaba archivado en la oficina de correo donde se había hecho el depósito y el otro se remitía a Buenos Aires a la Casa Central. O sea, periódicamente cada oficina de correo tenía que hacer una rendición de cuentas, decir cuánto dinero se había depositado y adjuntar todos los recibos con los talones adheridos. Ustedes fíjense que esto significaba un control muy grande, porque no solamente tenemos el control del hecho de la cantidad de estampillas vendidas, que es lo mismo que pasa en el correo, o sea, el empleado de correo rinde lo que vendió de acuerdo a la cantidad de estampillas que le entregaron. Pero acá incluso se sabía qué estampilla en particular, o sea, estaban numeradas. Y entonces la caja podía saber en la cuenta de fulanito, de menganito, de quien fuera, qué estampilla en particular se había depositado allí. O sea que era un control muy estricto. ¿Está? Bien. Una cosa que, digamos, quiero resaltar en este momento, que los 2 talones eran exactamente iguales. Bien. Bueno, acá tenemos entonces la primera serie que se emitió entre 1915 y 1918. Era una serie de 8 valores, hasta el 500 pesos. Les cuento que el sello de 500 pesos de esta primera emisión, que era la que tenía esta filigrana hexágonos, la filigrana hexágonos es la misma que se utilizaba en ese momento en el correo en los sellos de labradores. Bueno, el 500 pesos de esta serie nunca jamás la encontré usada. Se hicieron muy pocos. Yo creo que se hicieron menos de 10.000 en estos primeros años. Y la verdad que nunca encontré una libreta con un sello de 500 pesos y creo que no hay conocidos. Nunca lo vi. Y de hecho, en la catalogación anterior no estaban mencionados los sellos con filigrana hexágonos. Yo cuando empecé a coleccionar, teniendo en cuenta el año 15, supuse que tenían que aparecer. Y la verdad que fue muy grata mi sorpresa cuando compré la primer libreta que tenía sellos con filigrana hexágonos, porque la verdad que era algo que yo estaba esperando, estaba buscando, hasta que finalmente, bueno, con el tiempo tuve la suerte de encontrarlo. Bien. Otra de las características importantes es este sello de 50 pesos que es de color verde. ¿Y por qué lo digo? Porque en las otras emisiones van a ver que son de color marrón. La verdad que cuando yo encontré el primer sello de 50 pesos verde, me sorprendí, hasta creí que era un error de color. Pero después cuando vi varios, y sobre todo cuando conseguí esta pieza que era la muestra, me di cuenta que en la primera emisión lo habían hecho de color verde. Y supongo que después lo habrán cambiado porque capaz se confundía con el 3 pesos. Puede haber sido por eso. Realmente es un sello muy, muy raro. Yo solamente encontré estos 2 que encima tienen distinto dentado, con lo cual pude poner los 2 en la colección. Bien. Acá puse algunos valores para que más o menos dimensionemos de qué estamos hablando con los valores que ahí se estaban emitiendo. A la derecha tenemos un
una tabla donde estaban los sueldos del personal de la caja. Me pareció que era una manera más o menos de ver, dimensionar esto. Fíjense que el presidente y el contador tenían sueldos de 1.400 y 800 pesos, o sea, superaban a ese sello de 500 pesos, pero estamos hablando de dos personas de alto nivel, o sea, con sueldos muy buenos, dirigenciales. En cambio, un trabajador medio ganaba entre 250 y 200 pesos. Depende de su categoría acá, pero podría ser una imagen más o menos de lo que estaba ganando en ese momento un empleado medio en esa época. Es decir, que el sello de 500 pesos equivalía por lo menos a 2 sueldos de un trabajador medio. Y un cadete, que sí, es un muchacho que recién empieza a trabajar, que tiene un sueldo modesto, lo podíamos arreglar con un sellito de 50 y 2 de 10, y ahí ya estaba su sueldo. Acá en esta otra propaganda de la época, puse, bueno, un juego de comedor que prácticamente era ese sellito de 500 pesos. Les cuento que para esa época el tema de los muebles, sobre todo muebles de esta categoría, fíjense que acá está hablando de muebles de mármol, con cristales biselados, ¿cómo se llama? ¿Qué madera es? Bueno, una madera de roble, etcétera, eran muy caros. O sea, la persona que montaba su casa creo que gastaba tantos muebles como en la misma casa, por lo menos. No sé si tanto, pero digamos, era un gasto muy importante. Pero vemos que, por ejemplo, ese sellito de 500 pesos podía equivaler a un juego de comedor completo, totalmente completo y bueno, de esta calidad. Bueno, sigamos adelante. Acá muestro distintos depósitos en una libreta de aquellas primeras épocas. Bien a la izquierda tenemos lo que es un primer depósito. El primer depósito directamente se escribía en la primera hoja y se, digamos, se certificaba, por así decir, con este perforado. Ven que hay unas estrellitas y dice 5 pesos. Era una manera de que eso no se pudiera modificar. Y luego, lo que se llamaban los depósitos ulteriores, así yo lo llamaba la caja, ya entonces se registraban con los sellos, con los timbres fiscales. Bien. Acá hay un depósito muy interesante, que es un depósito de 300 pesos. Se voy a contar un poquito, acá me voy a detener en esto. Cuando en el reglamento de la caja, ya la ley lo establecía, perdón, la ley que se hizo en 1914 creando la caja, lo que proponía era que los depósitos fueran de pequeñas cantidades. O sea, esto no era un banco, sino que era una caja para el ahorro popular. Y entonces tenía limitaciones. Esas limitaciones era que se podían depositar hasta 5 pesos por día, acumulables hasta 150 pesos. Es decir, que por una vez uno podía depositar 150 pesos, no más de eso. Entonces uno se pregunta, y bueno, ¿y entonces para qué hicieron el sello de 500? Si lo máximo que se podía depositar era 150. Bueno, porque había una salvedad. La salvedad era que si uno había retirado dinero durante ese año, podía reponerlo con un depósito mayor. Nosotros acá vemos un depósito de 300 pesos, pero justo encima de él hay una extracción de 300 pesos. Se ve que esta persona necesitó momentáneamente 300 pesos, el 6 de agosto creo que dice, o el 5 de agosto, y a los pocos días, en el mismo mes de agosto, repuso ese dinero. Es decir, que pudo depositar 300 pesos porque acababa de extraerlo de la caja. Si no, no hubiera podido. Bueno, acá tenemos la segunda emisión. La segunda emisión, que fue durante un año nomás, es un papel sin filigrana, grueso, granulado, y acá sí tenemos el 500 pesos. Ven que acá el 50 ya es marrón, como yo les había dicho. Y en esta emisión no se hizo el 3 pesos porque yo pienso que debe haber quedado mucho remanente y entonces no lo hicieron. Por lo menos
No, sí, sí, no, no se hizo, ¿no? Por la numeración me doy cuenta cuándo es que yo no lo encontré y cuándo es que realmente no se hizo, porque uno va viendo la correlación en la numeración. Acá hay 3 lindos talones de la época, son los más antiguos que tengo, y acá es un pequeño error, no hay muchos errores en los sellos fiscales, ¿no? La otra vez habíamos estado hablando de los errores en las estampillas y que a veces son medias fraudulentas, ¿no? Pero en fiscales no ocurre eso, los errores son realmente errores y no aparecen muy frecuentemente. Lo que es interesante de esta pieza, más allá del error, que bueno, es algo que uno puede poner como una curiosidad, es el hecho que permite ver claramente que los sellos estaban impresos en 2 colores, con un fondo, en este caso azul, y la parte de arriba roja. Porque si uno ve el sello bien hecho, es muy difícil ver eso. Parece de un solo color, pero en realidad tiene una tonalidad azulada en el fondo, que está dado por una impresión que acá, como está corrida, se ve perfectamente. Bueno, acá hay un depósito también muy interesante de 1.100 pesos, que realmente era muchísimo dinero. Esto evidentemente era una libreta de una persona más o menos acaudalada, y fíjense que también acababa de sacar 1.000 pesos y al mes siguiente los repuso. Bien, a mí me da la impresión por este tipo de cosas que a veces encuentro que muchas veces la libreta se utilizaba un poco como caja para transportar dinero. Supóngase uno tenía que viajar y llevar mucha plata, entonces lo depositaba en la libreta y después iba y lo sacaba en otro lugar. Y era una manera de poder viajar sin el peligro de llevar tanto dinero encima. Bueno, llegamos a la tercera emisión. La tercera emisión es con una filigrana que se llama Sol Fiscal, en 2 posiciones, la encontré también. Y bueno, también acá están los 8 valores impresos, o sea, se emitieron los 8 valores, con algunas variaciones en el dentado y bueno, y en la posición. Esta filigrana también se utilizó, no mucho, porque como dice el nombre, Sol Fiscal es una filigrana hecha para sellos fiscales. Pero bueno, se ve que en algún momento faltó papel para los sellos de correo y hay algunos sellos de correo que están impresos con este papel, pero son los menos. Bien. Y llegamos al año 23, en que nos encontramos con esta única estampilla en un papel sin filigrana translúcido. Esta apareció solita ahí, ese papel translúcido. Ahora después vamos a ver cómo fue la cosa, pero digamos, está esta sola. Bien. ¿Qué pasó en el año 23-24? En el año 23-24 se cambió el cliché, se cambió el dibujo de la estampilla. Y la verdad que esto a mí me costó mucho descubrirlo. Al principio yo me llamaba mucho la atención, porque si ustedes miran, comparan estos 2-3 pesos, por ejemplo, acá se ve una línea blanca que acá no se ve. O sea, yo notaba una diferencia en esas estampillas y quería ver qué es lo que había pasado ahí. Bueno, en realidad lo que había pasado es que había cambiado el cliché. Eso es lo que uno ve a simple vista. Cuando uno tiene muchas estampillas, ve que algunas tienen esta línea blanca y otras no lo tienen. Y en el caso de los sellos de escudos, lo que más se nota es el fondo, que acá es mucho más, fíjense cómo se nota mucho más el fondo ese anaranjado, que acá que es mucho más tenue. Esas son las 2 diferencias que uno ve en unos y otros, mirándolo a simple vista. Hasta que, bueno, pude acceder al microscopio electrónico y ahí me di cuenta que había una diferencia fundamental. Acá sí se ve claramente la diferencia entre estos dos, lo que sería, digamos, el cartucho con el número de control. Acá hay 22 líneas verticales. Son 22 líneas. Y acá son 18. Acá están mucho más juntitas y por eso dejan este espacio blanco acá bien nítido, que como que va haciendo un recuadro blanco a lo largo de todo el casillero. En cambio acá
si bien son menos, al estar más separaditas, no dejan ese espacio y entonces no se nota ese espacio blanco que separa uno del otro. En los escudos pasa lo mismo. Este tiene 22 líneas y este tiene 18. Quiere decir que se hizo un nuevo cliché en ese año. Bien. Y veamos una última diferencia que se nota acá en estas pruebas. Estas son pruebas sobre cartón. Y lo que se ve acá es que los dos talones ya no son iguales. A partir de esta emisión, los dos talones se diferencian con la letra A y con la letra R. La letra A es la inicial de archivo y correspondía a, digamos, a la parte del documento que se archivaba en el correo donde se había realizado el depósito. Y la R es la inicial de remisión, que era justamente la otra parte del formulario que se remitía a la caja. Esto durante mucho tiempo yo no lo supe, solamente sabía que había los talones A y los talones R, pero después una vez tuve la suerte de encontrar una revista de la Caja Nacional de Ahorro Postal de los años 50, donde describía los sellos y contaba qué significaba la A y la R. La verdad que cuando encontré ese artículo me puse muy contento porque pude, digamos, sacar, bueno, saber a qué se refería, aunque ya más o menos tenía una sospecha, ¿no? Porque, digamos, uno más o menos se da cuenta cómo son esas cosas, ¿no? Pero bueno, bien. Y acá otra sorpresa. Bueno, primero voy a hablar de esta emisión. Esta emisión está hecha en papel translúcido sin filigrana. O sea, el mismo papel de ese sellito solo de un peso que habíamos encontrado en el último tipo 1, lo que yo llamé tipo 1, que son los primeros sellos, se ve que en ese tipo se llegó a hacer solamente el sello de un peso. Y ya estaba ese papel y se utilizó para los otros valores. Y acá aparece un nuevo valor, que es el valor de 1000 pesos, y que ahora después vamos a ver que se completa con otro más. Pero en papel translúcido encontré este sellito de 1000 pesos como novedad. Y no encontré uno de 500. Bueno, esta pieza es una pieza muy interesante. Y me da pie además para hablar de una cosa que es muy sorprendente. En sellos fiscales suele ser mucho más, se suelen conservar mucho más los sellos a lo largo del tiempo. No que hay tantos cambios como en el correo. Y en el caso de caja de ahorro, una de las cosas que se mantuvo desde los principios, 1915 hasta el final, en 1999, que fue el último año que se hizo ahorro postal en Argentina, lo que se conservó fue el tamaño de las estampillas. Todas las estampillas para libretas de ahorro tenían este tamaño, porque entraba justo en los casilleros de las libretas, y además la conformación de las planchas. Todas las planchas eran de 50 estampillas, desde el primer día hasta el último, fueron así. Eran 50 ejemplares en una plancha, en 5 columnas de 10, y separadas al medio por esta entrecinta. Supongo que esto habrá sido para facilitar la contabilidad, para que el empleado de correos pueda separar más fácil de A5 y así tener una idea más clara de lo que estaba usando en la plancha, pero la cuestión es que desde 1915 hasta 1999 todas las planchas tuvieron 10 sellos con 5 entrecintas. Y una manera, además, que vamos a encontrar siempre, es que la entrecinta va a estar entre las estampillas cuyo último número es un 5 o un 6, porque es justo la mitad de la columna, digamos. Inicialmente, fíjense cómo acá se nota que la numeración iba de abajo hacia arriba. Después, en los años 40, 50, y de ahí en adelante, fue al revés, de arriba hacia abajo, y vamos a encontrar el 5 arriba y el 6 abajo si encontramos una entrecinta. Pero eso es digamos, una cosa que se dio durante todo el tiempo.
Lo que sí quiero acá resaltar es el hecho de que la entrecinta tiene un ancho inferior al de las estampillas. Por supuesto que eso todos lo ven, pero digamos, lo resalto porque después vamos a ver que esto cambió. Bueno, la siguiente emisión, que en realidad es un poco el arrastre del anterior, es un papel sin filigrana, pero granulado. Y este fue una emisión muy nutrida, duró mucho tiempo, 5 años, y además se emitieron muchísimas estampillas, muchísimas. Por ejemplo, la de 500 yo la había usado durante mucho tiempo, porque se hicieron mucho, y ahora después vamos a ver que tuvo una consecuencia. Y acá aparecen estos dos valores que son nuevos y que se incorporan a la emisión, a los sellos emitidos, que son el de 1.000 y el de 5.000 pesos. Quiero resaltar que esto no se debió a un problema de inflación. No es como en otras épocas que debido a la inflación tenemos que emitir estampillas con valores cada vez más altos. No, no fue por eso. Fue porque en realidad la caja tuvo, si bien estaba pensada para el pequeño ahorro, tuvo la ambición, digamos, o la necesidad, o en fin, la intención de captar también grandes ahorros. Y por los ejemplos que vamos a ver durante toda la muestra, vamos a ver que realmente había libretas que tenían valores muy altos. Si bien lo más usual y lo que más queda en el folclore popular es el hecho de la libreta que abría el padrino para el niño recién nacido, o el escolar que estaba ahorrando sus pequeñas moneditas para cuando fuera grande, había personas que depositaban grandes cantidades. Y entonces uno encuentra estas libretas con estos depósitos muy altos, que son lo más interesante porque son los sellos más difíciles de conseguir. Bien. Bueno, acá hay una estampilla con un error, lo puse porque me pareció interesante, eran poquitos, bueno, y algunos talones A. Acá aparecen los talones A, que eran los que quedaban, ¿se acuerdan?, de la oficina de correo. Y acá me detengo un poquito a hablar de los sellos de 1.000 y 5.000 pesos. Primera cuestión, veamos el valor. Yo puse este aviso que justamente apareció en la revista de la Caja Nacional de Ahorro Postal número 1, que es de marzo de 1925. Y ahí aparece un Forté cuyo precio era 1.435 pesos. Es decir, que un coche lo podíamos comprar con una estampilla de 1.000 y una de 500. Para que ustedes vean el valor de esas estampillas. Y la estampilla de 5.000 pesos nos servía para comprar 3 coches y todavía nos sobraba plata. En realidad a mí una de las cosas que más me sorprendió de la caja, y por eso empecé a coleccionar, la primera vez que vi una libreta y empecé a ver los valores que había, me sorprendió porque dije, esto era mucho dinero. El billete más alto que había en ese momento en circulación en la Argentina, que además eran esos billetes que no se usan porque, digamos, era muy alto, era el billete de 1.000 pesos. El más, digamos, un billete alto de mayor uso era el de 100 pesos, que el tango llama el canario, pero digamos el de 1.000 pesos era una cosa nunca vista. Bueno, y acá tenemos una estampilla de 5.000 pesos que, como les digo, servía para comprarse 3 coches y todavía guardaba 500 pesos en el bolsillo. Realmente un... Bien. Hay otra cosa interesante y que ahora voy a empezar a desarrollar porque tiene que ver con el uso de estas estampillas. Cuando se abre la caja, primeramente hay un decreto reglamentario. Y el decreto reglamentario dice cuáles son las estampillas autorizadas por la caja. Y estaban autorizadas todas las estampillas de 1 a 50 pesos. Al año siguiente, recién en agosto de 1915, se autorizó la de 100 y la de 500 pesos. Es decir, que las estampillas de 100 y 500 pesos en realidad no se emitieron en 1915, discúlpenme que no lo dije en su momento, sino que se emitieron en 1916. Yo vi la memoria de la Casa de Moneda donde dice que al principio de 1916 hicieron las estampillas de 100 y 500 pesos con el nuevo diseño del escudo nacional. Bien. Bueno,
Lo sorprendente es que estas dos estampillas no estuvieron autorizadas por nadie. Y esto trajo una historia aparejada. Bien, que vamos a ir desarrollando por partes para poder llegar a una conclusión acerca de su uso. Veamos esta, por ejemplo. Este es un depósito también muy importante, de 30.000 pesos, realmente una cantidad muy grande, pero del año 45. ¿Qué pasó? Acá me voy a tener que adelantar en la historia. En 1943 sale un decreto, que es del mes de octubre del 43, que autoriza el uso de los sellos de 1.000 y 5.000 pesos. Es decir, los sellos fueron hechos en el 25 y recién fueron autorizados por un decreto en el año 43. Bueno, yo inicialmente pude encontrar, después de mucho tiempo, esta fue una pieza espectacular que una vez compré por Mercado Libre y la pagué 3 pesos, por así decir, y la verdad que fue mucha suerte, que son las cosas que pasan a veces cuando uno colecciona fiscales, que encuentra en un mercado de pulgas o en un lugar así, qué sé yo, de papeles viejos, cosas que realmente son maravillosas y a precios por ahí muy bajos. Bien. Pero digamos, en general, cuando encontré libretas, que debo tener 3 o 4 con esta primera estampilla de 5.000 pesos, todas son posteriores al decreto del 43. Y además, durante muchísimo tiempo, no encontré ninguna libreta que tuviera sellos de 1.000 pesos de estos, de la primera emisión de 1.000 pesos. Mi conclusión fue que los sellos se habían hecho en aquel año 24-25, pero que no se utilizaron porque no estaban autorizados. Entonces los habrán guardado y cuando salió el decreto recién los empezaron a usar. Esa fue mi convicción durante mucho tiempo hasta que encontré esta otra libreta que tenía un sello de 1.000 pesos usado en el año 31, mucho antes del decreto. Y además, si ustedes se fijan, tiene el número 57.000 y pico, o sea que en 6 años se habían depositado por lo menos 57 millones de pesos con estampillas de 1.000 pesos que no estaban autorizadas. Conclusión, la estampilla de 1.000 pesos se utilizó desde el principio, aunque no hubiera ningún decreto que las permitiera. De hecho, se usaron y listo. La historia posterior me llevó a la convicción de que en algún momento, yo no sé cuánto tiempo se usó este sello de 1.000 pesos, en algún momento algún presidente de la Caja de Ahorro Postal habrá reparado en esta irregularidad y habrá dicho, muchachos, estos sellos no se usan más. Y después van a ver la prueba de lo que estoy diciendo. O sea, en algún momento se dejaron de utilizar los sellos de 1.000 pesos. De los 5.000 pesos, yo creo que no se utilizaron en esta época, y después voy a apoyar un poquito más mi hipótesis y por qué digo eso. Pero digamos que los primeros años de la emisión se utilizaron a granel, o sea, una gran cantidad, y en algún momento se cortó su uso. Bien, dejo esta historia un poquito acá en suspenso para terminarla cuando avancemos con el material. Seguimos con la siguiente emisión. No, perdón. Esta es la misma emisión anterior. Y esto también fue un gran descubrimiento que la verdad son esas piezas que cuando un filatelista encuentra realmente se sorprende mucho. Porque son cosas que uno no espera, pero que bueno, de golpe aparecen. ¿Qué es esto? Estamos hablando de la emisión de papel sin filigrana. Bueno, como ocurre en otras emisiones, en el caso del correo nosotros tenemos algunas estampillas que tienen filigrana marca de papel, acá apareció esto. Yo las fui encontrando de a poquito y estas son todas las que pude encontrar. Algunas están rotitas, pero la verdad que son tan raras que yo me las guardo todas. Y inicialmente para mí era filigrana letras. Yo encontré unas, digo qué raro, qué sé yo, la R, la A, bueno, era filigrana letras. Hasta que tuve la suerte, y en realidad lo estuve buscando porque vi que los sobres aéreos tienen filigranas similares. Y empecé a buscar, hasta que encontré este sobre,
que si ustedes se fijan, tiene todas las letras que aparecen acá. Por ejemplo, esta R es esta de acá, la RA esta está por acá, y bueno, toda esta leyenda lo que dice es Labor Extra Strong 6003, que es la marca de papel. Y es llamativo porque esto es una carta mucho más antigua, es del año, mucho más actual, es del año 40. Y acá estamos hablando del 24-29. Pero bueno, ese papel se sigue usando y esto me permitió a mí descubrir qué es lo que decía esta filigrana. Realmente les digo, unas piezas bastante raras, y yo en todo el tiempo que estuve no pude encontrar muchas más que estas 6. Bien, sigo. Siguiente emisión. Y acá nos encontramos con una filigrana que yo pienso que fue hecha específicamente para la Caja Nacional de Ahorro Postal, que no es otra cosa que la filigrana ahorro postal. Hay 2 filigranas ahorro postal, pero bueno, hablemos en general de qué se trata. La filigrana ahorro postal es una filigrana que tiene dibujada una alcancía, tipo hucha, digamos, con las letras AP, ahorro postal. Para mí hay un misterio con este papel. Para mí hubo muchos problemas con la provisión de papel, ahorro postal, y en esa época de haber habido bastantes problemas con la provisión de papel en general, y les digo por qué. Primero, hay dos papeles diferentes. Uno que se empezó a usar en el año 27, que es translúcido y que tiene una alcancía donde, ¿cómo se llama? La boca de la alcancía, ahí no se llega a ver, pero la boca de la alcancía es un rectángulo abierto. Imagínense un rectángulo por donde, digamos, esa era la boquita de la alcancía. En cambio, la segunda, que se utilizó en el año 29-30, en un papel más grueso, tiene simplemente una línea cerrada. Entonces son 2 filigranas distintas y además si ustedes miran, la forma de la alcancía es muy diferente. Es muy diferente. Bueno, fueron 2 filigranas distintas, 2 papeles distintos. El tema es que estos papeles se usaron muy poco tiempo. Y de hecho es una de las series más difíciles de conseguir, porque se utilizó prácticamente, salvo algunas que conseguí del año 27, la mayoría se utilizaron a fines del 29 y durante el año 30. Y si uno encuentra una libreta del año 31, olvídese porque ya no hay ninguna estampilla con esta filigrana. Es decir, se utilizaron muy pocas. Y hay que tener mucha suerte para encontrar, digamos, dar justo en el momento en que se usó esta filigrana. De hecho, una de estas, que es esta de 100 pesos, hace más o menos 2 meses que la conseguí. Y yo hace años que estoy coleccionando esto. Así que imagínense cómo es esta cuestión. Muy linda serie y bueno, con el tiempo uno, por suerte, la puede ir armando y completando. Fíjense que no hay sello de 500 pesos. Y vamos a ver que durante mucho tiempo no hay sello de 500 pesos, porque aquella emisión que yo les dije del año 24, que llegaba hasta el 5.000 pesos, se hicieron muchísimas estampillas y el sello de 500 pesos quedó durante mucho tiempo, y recién vamos a ver que pasan muchas emisiones hasta que se vuelve a emitir el sello de 500 pesos. Es decir, que en este periodo solamente se imprimieron sellos hasta 100 pesos. Bueno, llegamos al año 31. En el año 31 se regulariza el uso de filigranas para todo lo que son sellos fiscales. Y además es llamativo que los sellos de ahorro postal son considerados por el Estado sellos fiscales y por eso utilizan esta filigrana, que es la filigrana que se llama Casa de Moneda República Argentina. La voy a describir para los que no conocen esta filigrana, que está ya definida en el catálogo de Jalil, porque hay una sola estampilla de correo que utilizó esta filigrana. Es un doble círculo que tiene el escudo nacional en el medio y alrededor
dice Casa de Moneda de la Nación. Esta filigrana, que se llama Casa de Moneda República, tiene estos círculos separados entre sí por la leyenda así media ondulada que dice República Argentina. Diferente de lo que habría después en el año 60, la filigrana que se llama Casa de Moneda, que son todos círculos juntitos y solamente con la letra RA fuera de ellos. O sea, solamente las iniciales de la República Argentina. En cambio, esta tenía toda esta leyenda que acá se nota más o menos en forma así ondulada, como digamos alrededor de los círculos. Bueno, todos los sellos fiscales, digamos, o casi todos, porque hecha la ley siempre hay alguna excepción, pero casi todos los sellos fiscales utilizaron esta filigrana de acá en adelante. Es decir, que de acá en adelante se utilizó primero esta y después en los años 60 la filigrana Casa de Moneda. Bueno, acá se empezó a utilizar esa filigrana. Y acá tenemos la primera emisión con esa filigrana, que como vemos solamente hasta el 100 pesos, en 2 dentados, etc. ¿Ah? Bien. Y acá me voy a detener un poquito porque nuevamente hay un cambio en la viñeta. Y el cambio consiste en ir achicando la viñeta y encontramos 3 tamaños diferentes. Acá vemos el tamaño que se utilizó inicialmente hasta el año 35, luego del 36 al 41 un tamaño intermedio, y finalmente el tamaño más pequeño del 42 hasta el 48. Hay que decir que el tamaño total del sello no varía. Lo que hace es que el borde blanco es mucho más, digamos, amplio a medida que se va achicando la viñeta. Alcanzando algo que por ahí es más esperable en un sello. En realidad, en las primeras emisiones hasta el año 35, yo diría que el borde blanco era demasiado angosto, y por eso muchas veces la viñeta o tocaba el dentado o a veces hasta salía del borde de la estampilla. En cambio, luego fue alcanzando, digamos, unas dimensiones un poquito más lógicas y más, digamos, equilibradas. Se nota perfectamente si uno va comparando, digamos, el degradé de tamaño. Bien, la primera emisión con tamaño intermedio fue esta, que también es muy llamativa, porque es una emisión que viene con la perforación, con la sigla de la Caja Nacional de Ahorro Postal. Cuando yo empecé a coleccionar esto, había gente que me decía, viste que hay algunas estampillas que vienen perforadas, pero no se las identificaba como una serie, sino que era como que, bueno, en algún momento habían perforado algunas. Cuando yo empecé a juntar material me di cuenta que en el año 36-37 todas las estampillas de ese año venían con esa perforación. Es decir, que las reuní en una serie distinta. Entonces está la serie con perforación Caja Nacional de Ahorro Postal. Y de hecho pude reunir estos 7 valores. Como les dije, el 500 pesos todavía no se emitía. ¿Por qué se hizo eso? No lo sé. Sería bueno alguna vez encontrar algún documento donde hable de eso, pero se ve que a la caja se le ocurrió esa perforación. Bien, ya les digo, es una serie no muy fácil de reunir, sobre todo los valores altos, porque también se utilizó poco tiempo. La segunda serie en tamaño mediano es esta del año 37, que vendrían a ser algunos sellos similares, pero sin perforación. Y reaparece el valor de 500 pesos. Se ve que ya ahí se había, ¿cómo se llama? Se había agotado los anteriores. Y entonces se empezaron a emitir nuevamente los de 500 pesos. Y además podemos notar algunas diferencias en las tonalidades y en los colores, sobre todo el 30 pesos. Fíjense que el 30 pesos acá es castaño y acá es violeta. Ese es un cambio total. Y después las otras diferencias yo creo que tienen más que ver con, bueno, diferencias en la tinta, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos que cuando los sellos se emiten durante muchos años seguidos, van cambiando su apariencia, ¿no? Lo mismo pasa con los sellos
digamos que son de uso ordinario, que por ahí se hacen durante 5, 6, 7 años, y uno empieza a juntar y el de 1 centavo tiene 7 colores distintos, etc. Bueno, es por los cambios en las distintas tiradas. Entonces, bueno, acá en 1 peso y el 1 peso realmente se ven muy diferentes. Y yo podría hacer una colección y empezar a buscar distintos y distintos y distintos, pero bueno, no terminaría más. Bien, acá también hay algunos taloncitos lindos. Bien. Vamos a la siguiente emisión, que es una emisión muy, muy interesante, que es esta emisión que se hizo en tipografía. Los 8 valores en tipografía, y además la diferencia de que el casillero donde va el número de control no tiene ni borde superior ni borde inferior, o sea, está abierto en los bordes horizontales. Eso le da una apariencia muy distinta, pero además si uno mira es totalmente diferente el sello a los que hemos visto anteriores. Esta es una emisión también muy, muy difícil de conseguir. Hay algunos valores que son especialmente raros. Por ejemplo, qué sé yo, el 1, el 10 y el 30, no sé por qué son muy comunes. El 3 y el 5 medianamente, el 50 y el 100 son los más raros. El 500 era rarísimo hasta que yo encontré esta libreta. Esta es una libreta excepcional que realmente no he visto otra igual y me llama mucho la atención. Está media la pobre, pero realmente es muy interesante. Es un depósito de 30.000 pesos hecho con 60 sellos de 500. Fíjense, acá tiene 31.750 pesos. Yo busqué en diarios de la época qué se podía comprar con esta cantidad de dinero y llegué a ver que uno podía comprar en lo que es el barrio de Belgrano, que es un buen barrio de la ciudad de Buenos Aires, un chalet de 2 pisos. Es decir, con este depósito podíamos comprarnos un chalet de 2 pisos. Y una cosa que me parece muy interesante, y avanzando con el problema que dejé planteado anteriormente, porque además fíjense que esto es un depósito hecho en la Casa Central, y lo que nos muestra esta libreta es que el sello de 1.000 pesos ya no se usaba más, y menos el de 5.000. Porque si no hubiéramos puesto 6 sellos de 5.000, ¿para qué íbamos a poner 60 sellos de 500? Y si hubiera sido en un pueblo alejado, yo diría ahí, no había sellos de 500, de 1.000 o de 5.000. No, es en la Casa Central. Si en la Casa Central no tenían disponibles sellos de 1.000 y de 5.000 es porque no los había. Es decir, que se había interrumpido el uso de los sellos de 1.000. Los de 5.000 para mí hasta ahora no se habían utilizado. Bien. Continúo. Y acá llegamos a otra vez los sellos normales, digamos, offset, y tamaño pequeño ya. Bien. Esta primera emisión con filigrana Casa de Moneda República, Casa de Moneda República, que se emitió entre 1942 y 1944. En 2 papeles, un papel más grueso, un papel mediano puse, y un papel translúcido, que son estos que están acá. Papel translúcido conseguí hasta el 500 pesos. Y este sello de 1.000 pesos que aparece acá, en realidad, yo lo tengo en libretas a partir del año 44. Es decir, después de que salió el decreto del año 43, que les recuerdo que ese decreto es del mes de octubre. Cuando sale el decreto del mes de octubre, como se habían utilizado muchísimo los sellos de 1.000 pesos inicialmente, ya casi no quedaban, o quizá no quedaba ninguno, y entonces se hizo este sello de 1.000 pesos, recién pienso yo en el año 44, porque digamos la caja se lo pidió a la Casa de Moneda lo tiene que preparar para el año siguiente. Esa es mi intención, es mi idea. Yo simplemente los encontré en libretas en el año 44. No encontré en esta emisión sellos de 5.000 pesos. ¿Por qué? Porque no se habían utilizado los anteriores. Entonces los anteriores habían quedado guardados en algún archivo, y cuando sale ¿cómo se llama?, el decreto del 43, pues entonces los ponen en uso. Y en 1944 no los hacen porque todavía quedaban un montón de los anteriores.
¿Mm? Bien. Llegamos así a la última emisión de esto que yo considero los primeros tipos de la Caja Nacional de Ahorro Postal. Y que acá sí, entre el año 44 y 48, salen nuevamente todos los valores hasta el 5.000 pesos. Este sellito de 5.000 pesos entonces se vuelve a emitir y se utiliza una vez que se terminan los anteriores. Porque además hay una cosa que yo esto lo he visto durante toda la historia de la caja, mientras no haya cambiado el signo monetario. Y es que nunca se utilizan sellos de las nuevas emisiones si no se agotan los anteriores. Es decir, si la nueva emisión tiene un sello de 3 pesos, no se va a utilizar este sello hasta que no se agoten los de 3 pesos anteriores. Y a veces uno ve una emisión que se usan algunos valores y durante 2, 3, 4 años se sigue utilizando todavía la emisión anterior. No es tanto este caso, bueno, en esta época sucedió con el sello de 500. Por ejemplo, hay sellos que son de 1919 y yo los encontré usados en 1930, 1935, porque el sello de 500 no se utilizaba tanto. Y cuando se hicieron muchos, bueno, se fueron desfasando en el tiempo. Y por eso hubo algunos que no se emitieron. Bueno, y acá, bueno, evidentemente ya van a saber lo que yo voy a decir, pero acá es la primera entrecinta. Yo le digo entrecinta, aunque alguien me pensé, esto es un complemento. No, es una entrecinta. Lo que pasa es que el empleado de correo no guardaba la entrecinta completa. Algo que no dije anteriormente, voy a decir algo, y voy a decir ahora. Uno podría decir, bueno, son bastante comunes las entrecintas. Si cada 50 sellos tengo 5 entrecintas, no son tan raras. Bueno, sí son raras porque los empleados de correo las tiraban, no las pegaban en las libretas. Y el público no podía comprar las estampillas sin usar. No es como el correo que uno va y dice, che, dame la plancha completa y me la llevo con las entrecintas. No, no, no. Acá yo llevo la libreta, hago el depósito, el empleado hace el depósito como quiere y en el 90% de los casos, el 99% de los casos, o más quizás, tira a la basura las entrecintas. Acá hay un detalle que es interesante. Bueno, primero que la entrecinta ya tiene el tamaño de una estampilla. Primera cuestión, y de esta época en adelante va a ser así. Y la otra, esto salió de una libreta. Pero el empleado no podía pegar esto así y dejar este espacio en blanco, porque cada espacio de la libreta tenía que ser completado con un asiento. Y entonces, arriba le pegó otra estampilla. Por eso mucho uno no las encuentra. Cuando uno ve libretas con muchos sellos, tiene que estar atento y si ve alguna estampilla que termina en 6 o en 5, fijarse si abajo de la estampilla que hay abajo o arriba no tiene la entrecinta tapada. ¿Cómo fue este caso? Acá se ve que parte estaba libre y entonces cayó el matasello, pero este matasello estaba sobre una estampilla que venía acá abajo. Bien. Continuamos. Esta es una linda pieza, la verdad que es el primer recibo que tengo de estos talones A. Acá de esta serie, no sé por qué, se ha conservado mucho, se ve que ha salido material de las oficinas de correo, prácticamente la serie completa, salvo el talón de 5.000, me encantaría tener el talón de 5.000, pero no lo vi nunca, y acá sí, esta es la parte que quedaba en el correo, de ese formulario que yo les decía que quedaba archivado ahí, con un depósito de 1.000 pesos hecho en el año 48. Muy linda pieza, qué sé yo. Bueno, por lo menos es la más antigua que tengo, así completa en el recibo. Bien. Y acá tenemos dos depósitos interesantes. 4.000 pesos hechos en el año 44, con esta estampilla. Esta es con filigrana Casa de Moneda, no es de... Yo les dije, ¿no?, que después de la de Casa de Moneda hubo una sin filigrana, ¿lo dije eso? A lo mejor fue muy rápido y me la salté. Voy a volver un poquito para atrás porque no sé si mencioné eso. Sí, creo que lo mencionaste. Sí, eso. Que esta serie fue hecha sin filigrana. Eso no estaba seguro, se lo había mencionado. Bien. Entonces, este depósito de 4.000 pesos, que del año 44, está hecho con estampillas con filigrana Casa de Moneda.
Y estas, que es un depósito de 12.000 pesos, ya tiene 2 de 5.000 pesos y 2 de 1.000 pesos, pero de la emisión posterior, hecha, fíjense, en 1950, que es lo que yo les decía, que se seguía utilizando estos sellos de 5.000 pesos hasta que se agotaran, porque esta emisión también tenía sellos de 5.000 pesos, pero no se empezaron a utilizar hasta que no se agotaron estos de la emisión anterior. Bien. Bueno, con esto terminamos la presentación. Quise poner como epílogo los nuevos diseños que se hicieron en el 48 para que veamos que son diferentes y que incluso había valores distintos. La otra cuestión de fondo que hay acá, que ya aquí estamos empezando la primera época de inflación en la República Argentina. Estos años todavía más o menos se mantuvieron, de manera que este sello de 5.000 pesos todavía es raro. Pero la siguiente emisión que se hizo en el año 50, creo que en el 52, ya el sello de 5.000 pesos es recontra común, porque ya perdió muchísimo valor respecto a lo que eran los sellos de 5.000 pesos en esta época. Bueno, termino mi presentación agradeciendo tanto a la FIAF, a mi oficina y por supuesto a todos los amigos que tuvieron la deferencia de escucharme. Muchas gracias y si quieren hacer preguntas, aquí estoy para contestarlas. Muchas gracias, buena, Miguel. Miguel. Buenísimo. Muy interesante. Excelente. Muchas gracias. Muy bueno. Muy bien. Gracias, Miguel. Muy bueno. Bueno. Muy buena charla, Miguel. Me encantó. Bueno. Muy buena presentación, Miguel. Bueno, les agradezco mucho. ¿Verdad? Muy bien, muy bueno. Ahí estamos. Muy bien. Miguel, gracias. Bueno. Pregunto. Adelante. Sí. Gracias, Miguel. Gracias por la presentación, muy interesante. Una cosa. Sí. ¿Se conoce de algún caso en que alguien haya utilizado esos sellos para portear cartas que circularon? No estos de libretas, porque en realidad, en relación al correo, son valores altos. 1 peso ya tendría que haber sido una carta al exterior y ahí yo creo que no hubiera funcionado. Más bien se utilizaron en los sellos de boletines, ¿te acordás que mostré los boletines? Hay piezas. Yo, la verdad que no las junto porque para mí no tiene nada que ver con lo que yo hago, pero he encontrado cartas con sello de boletines de ahorro que han sido multadas y otras que no, otras que circularon porque pasaron libremente. Gracias. No, de nada. Miguel, yo tengo una pregunta. Sí. Era depósito de ahorro. ¿Qué interés pagaba esto? Bueno, inicialmente pagaba un 4%, pero después hubo... esto sería algo lindo de historiar. La verdad que no lo puse acá, porque ya que vos me preguntaste, voy a hablar de algo que tiene que ver con esto de los intereses. Estas cuentas devengaban un interés y la reglamentación decía que una vez por año las personas tenían que entregar su libreta, la libreta tenía que viajar a Buenos Aires y ahí en la casa central le hacían el cálculo de los intereses. Esto es lo que yo pude comprobar, es que muchas veces no se cumplía, porque imagínense que era bastante engorroso, y a veces lo que se hacía era que se juntaban 5, 6 años, 7, qué sé yo. Y yo ahora no me acuerdo exactamente, pero más o menos en la década del 30 empezaron a bajar los intereses. Y entonces uno ve 4%, 3%, 2,5%, incluso hay que de tal mes a tal mes, 2,5%, de tal otro a tal otro 2%, bueno, finalmente bajó a 2%. Por supuesto, después, cuando vino la época de la inflación, fue todo lo contrario. Claro. Y en nuestro país, en la época de la hiperinflación, ya directamente había hasta intereses de 60%, por ejemplo. Sí. Wow. Gracias. Jaime. No. Muy buena charla, Miguel. Felicidades. Mi pregunta va hacia los folios de los sellos. ¿Era un número continuo al cambiar de emisión o arrancaba de nuevo el folio con la nueva imagen?
Perfecta tu pregunta. Yo el próximo mes les voy a hablar de otras emisiones que son en la época de inflación, donde en nuestro país hubo muchos cambios de, ¿cómo se llama? Muchos cambios de... perdón, voy a apagar el celular porque me está llamando constantemente. Bueno, muchos cambios de moneda. Ahora, mientras la moneda se mantuvo igual, por ejemplo, en esta época la moneda se llamaba pesos moneda nacional, que eran los pesos que venían desde el 1800, 1880 y hasta 1969. Durante todo ese periodo, los números eran correlativos, sí, eran correlativos. Salvo que se hiciera un valor nuevo, porque hay emisiones que establecieron valores nuevos. Entonces ahí se empezaba de 1. Pero si no, se continuaba con el valor anterior. Esto facilita mucho el estudio de las estampillas, porque uno puede ver cuántas hizo de una, cómo siguió una a la otra, etcétera, etcétera. Entonces, sí. Es interesante. A eso iba, porque entonces eso te simplifica mucho el determinar marcas de agua, filigranas, cambio de tintas, impresiones. Entonces, muy, muy útil. No, en fiscales el tema de los números es importantísimo porque sirve para mucho. Y también sirve, una de las cosas interesantes, bueno, no se da en este caso, pero por ejemplo para saber la posición de plancha. Porque los dos últimos números nos dicen la posición de plancha. Y eso nos permite ver las variedades que tienen que ver con eso, por ejemplo, entre otras cosas, sí. Bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Heinz. Miguel, hola, felicitaciones, muy interesante tu colección. Muchas gracias. Parte la conozco. Quería complementar un poco la pregunta de Jaime, en el sentido de que esa numeración correlativa que efectivamente existe, que hace más simple determinar cuándo parte un papel y cuándo parte otro, etcétera, etcétera, eso mismo ocurre también cuando hay cambio de diseño, vale decir, del tipo 1 al tipo 2 y del tipo 2 al tipo 3, en que cambia la dimensión por decir, del cuño base, parte en ese momento de cero o sigue con continúa con la numeración. Mira, para que vos veas cómo la cosa, si yo tomara los sellitos de 500 pesos, digo 500 pesos porque 500 pesos hubo de 1915 hasta 1969. Todos esos valores, de todas las emisiones, tienen numeración correlativa. Es decir, yo terminé la emisión esta, empiezo otra, sigue donde la dejé. Sigue donde la dejé. Esto es sorprendente. Hay una sola excepción, que es muy llamativa, que es en el año 52 se emiten 2 sellos de Eva Perón, que son los valores más usados porque eran el de 5 pesos y el de 10 pesos, que en su momento fueron los depósitos mínimos. Yo le dije, ya en esa época aumentó de 1 a 5 y de 5 a 10. Entonces los valores mínimos se puso, después del fallecimiento de Eva Perón, se pusieron sellos de Eva Perón. Y esos que son, digamos, los sellos, podríamos decir, conmemorativos, o no sé, después habría que discutirlo, pero bueno, esos llevaban numeración inicial, empezaron con el 1. Nuevamente, o sea, no siguieron los valores. Sí. Una segunda pregunta. Si entiendo bien, como son sellos de ahorro, digamos, para refrendar el ahorro, quiere decir que uno entregaba ese valor en el correo y se lo cargaban a esta cuenta. Pero no es que uno pudiera ir al correo a comprar estos sellos nuevos y llevárselos para su casa. Vale decir, era como un recibo, una especie de boleta de recibo por un depósito ahorrado. De tal forma que no existen mayormente nuevos. No, salvo de alguna época que después salieron de archivo, pero si no, no. El público no tenía acceso a los sellos sin usar. Sí, eso, gracias. Por eso tampoco hay sellos con los talones, salvo las muestras.
Te hago una Sí. pregunta. Los que cuando se iban a los colegios y se ofrecían estos, no, digamos, yo me acuerdo que a mí me daban las estampillas para pegarlas y después yo las pegaba en casa, no siempre las pegaba en el colegio. Estás hablando de Ahí los se deben valores haber quedado más menores. de uno con esas. Estás hablando de los valores menores. Los valores menores, y les cuento ya que estamos, porque es interesante esto. Porque una de las discusiones que hubo cuando se discutió la ley en el año 14, era que esto iba a costar mucho dinero, porque si empezamos a juntar plata por todos lados y hay que llevar esa contabilidad y que esto y que lo otro, eso es un montón de dinero en un montón de personal, etcétera, etcétera. Y los que defendieron la ley dijeron, no se va a gastar tanto dinero. Primero porque vamos a emplear a los empleados de correo. Y después, una de las cuestiones que dijeron y que por eso se hicieron los centavos aparte, porque los centavos no se contabilizaban. Los centavos, el niño o la persona que quería juntar de a poquito ponía en su boletín y eso la caja no lo contabilizaba. Recién cuando yo llevaba esto que era $1, ahí entraba en la cuenta. Entonces, la mínima contabilidad que hacía la caja era si por lo menos ya había puesto $1. Y los boletines se retiraban y se quemaban. Pero en sí no tenían un registro de eso. Vos podías hacer lo que quisieras con los boletines. Se supone que si vos llenabas el boletín era porque después se iba a poner la plata. Y nosotros sabemos, los coleccionistas saben que los boletines de ahorro son muy raros de conseguir porque casi todos se quemaban, se incineraban todos. Lo que se guardaron fueron muy pocos. Pero sí podés, y de hecho hay muchas estampillas de los menores, pero eso voy a hablar mucho más adelante, son otro tipo de estampillas de centavos, de eso sí hay nuevos, y hay pedazos de plancha y todo lo que vos quieras, porque ahí sí vos ibas, y en la escuela se vendían. En la escuela a los chicos le vendían eso para que empezaran a completar hasta llegar al peso. Eso sí. Entonces esas libretas, no la libreta, pero lo que mencionaste, se me va el... Sí. Ese papel es un papel transitorio hasta que llegues al peso, lo cambiabas por tu estampilla de peso y ahí recién te daban una libreta. Claro, claro. Okay. O bien podías abrir una libreta, o si ya tenías libreta, agregarle $1. Okay. Y en ese momento, el empleado te retiraba el boletín, porque te estaba dando la estampilla. Ok. Claro, se llamaban boletines. Ok, gracias. Por ahí vi una mano alzada, Gustavo, creo. Sí. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, ¿qué tal? Muy bien. Bien. Excelente la charla y excelente material, ¿no? Miguel, una pregunta. Con respecto a los sellos perforados del 36 y el 37, ¿se encontraron libretas en los años posteriores? ¿Esos sellos o no? Por ejemplo, ¿en los años 30 aparecieron? No. A ver, habría que ver si en algún lugar, porque por ahí imagínense, imagínense que casi todo lo que tengo es de Buenos Aires, ciudad y provincia. Habría que ver en el interior si a algún pueblo chico le quedó remanente. Por eso, esa es la pregunta mía, si se podía usar, ¿era legal usarlo? No, sí. ¿Lo cambiaban igual entonces después? O sea, los sellos no se destruían. No es que lo que me sobraba yo lo mandaba y lo destruían porque había otra emisión. No, se reutilizaban. La idea era también económica porque la caja de ahorro tenía que pagarle a la casa de moneda los sellos que le emitía. Entonces trataba de aprovecharlos, porque si no perdía plata. Entonces utilizaba todo lo que tenía. Si en una oficina en el interior, en un pueblo chico, quedaban vamos a suponer, qué sé yo, quedaron hasta el, ¿qué dije? 35, 36, supóngase que empezó el 37 y todavía me quedaron y lo seguía usando. Sí, eso no hay problema. No es que tenían una validez durante una época. Son emisiones porque la caja va pidiendo más sellos y hacen nuevos, entonces son emisiones nuevas. Pero no porque cambie, digamos, como eso de los fiscales que tienen valor por este año y el año que viene no. No, eso no existía. Se seguían usando y bueno. Perforaban directamente allá en la casa central, digamos, ¿no? De caja de ahorro. O ¿cómo? Cada oficina tenía, las perforaban directamente en la casa central y las enviaban hacia los diferentes correos. Yo no sé si no las perforó Cada correo Casa de tenía Moneda. su perforado. La verdad que no sé si no las perforó Casa de Moneda.
A lo mejor la perforación la hizo Casa de Moneda, eso no lo sé, porque no encontré documentación. Lo único que tengo de eso es el material. Lo que sí descubrí, que salieron todos los valores y durante ese año prácticamente se utilizaron sellos perforados. Entonces es una emisión más. Y es muy posible que hayan salido así ya de Casa de Moneda. O por ahí no lo sé. Ojalá podamos descubrir después más documentación y saber más, porque uno siempre busca más, ¿no? Bien, gracias, Miguel. No, por favor. ¿Alguien más por ahí? ¿O Heinz? Sí, continuando con la misma pregunta, Miguel. Seguro estoy de que debes tener el registro de más o menos en qué número partió esa numeración y hasta cuánto llegó en el año 36 y 37, para establecer aproximadamente cuántos de esos timbres se emitieron, sellos se emitieron. Sí, la verdad que lo tengo, pero en este momento no tengo Por ejemplo, del sello de 5.000 pesos, puedo hacer una comparación. Lástima, porque yo había hecho el recuento, pero bueno, después me pareció que era sobreabundar y no lo puse. Pero, por ejemplo, del sello de 5.000 pesos hasta el año 48, más o menos se utilizaron unos 30.000. En cambio, del sello de 1 peso, vamos al otro extremo, se utilizaron más o menos unos 20 millones. Lo que sí yo pude ver, y esto es muy llamativo, que si uno cuenta cuánto dinero entró en la caja con los distintos valores, el que da más es el de 100 pesos. O sea, si yo tomo, yo me acuerdo que eran como 600 millones de pesos en sellos de 100. O sea que se emitieron 6 millones de sellos de 100 pesos hasta el año 48. Ese número me lo acuerdo porque lo estuve analizando. Y me llamó la atención porque llegué a la conclusión de que había gente que ponía mucha plata, porque 100 pesos era mucha plata. Quiero decir, que un sueldo promedio en la época del 48 era más o menos 300 pesos. Y si vos ponías 100 pesos es porque, bueno, estabas poniendo algo más o menos lindo, ¿no? No era poca plata. Pero ya les digo, era lo que más sumaba. En cambio, fíjense, en sellos de 5.000, si hacemos 5.000 por 5.000 por 30.000 sería 150 millones, ¿no? Si no me equivoco. O sea, la cuarta parte. Pero bueno, hay que poner 5.000 pesos en esa época. Perdón que interrumpa, pero para seguir en la misma línea de pensamiento, y con emisiones tan pequeñas, esos sellos de 5.000, de 10.000, de los valores altos, ¿se concentraban en Buenos Aires o se mandaban a otro lado? ¿Conoces tú sellos así tan altos usados en poblaciones pequeñas? Mira, te voy a decir lo que pasa, que como yo colecciono en Buenos Aires, casi todo lo que consigo es de Buenos Aires. Tengo muy pocas libretas del interior y cuando las tengo, las guardo mucho porque son raras. Tengo alguna de Santa Fe, tengo alguna de La Pampa, tengo una de Formosa, pero son muy pocas. Entonces no tengo valores altos del interior. Han de ser rarísimos, supongo. Son muy raros, sí, si sí. existieran. Sí. Yo, para que te hagas una idea, yo debo tener 4 cajas de zapatos llenas de libretas y 3 libretas con el sello de 5.000 pesos. Wow. O sea, es muy raro, sí. Miguel, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Te puedo mostrar un sello fiscal de San Martín? ¿Cómo no? Ahí lo comparto. Ya sé lo que me vas a mostrar. Sí. ¿Tenés idea si de este sello hay pruebas o ensayos? ¿Te acordás esa vez que yo te llevé material de pruebas así? Sí, pero de este sello. Pero no de ese material, porque ese material que vos me diste era de la provincia de Buenos Aires. Claro, pero parecido a ese, pero con este sello San Martín, digamos, pruebas así. Yo lo que tengo en mi colección es un fotolito con un modelo no adoptado que es similar a este, pero San Martín joven. Si querés, después te mando un WhatsApp para que lo veas. Dale, sí. Sí. Gracias. De nada.
Yo tengo otra pregunta de la parte administrativa, volviendo al interés que Sí. pagaba. El correo, como entidad de gobierno, recibía todo este dinero. ¿El correo con qué entidad trabajaba para invertir este dinero y poder realmente generar el interés? ¿O era que el gobierno era nada más imprimía en la máquina el interés, digamos, ¿no? Creaba inflación de algún modo, por decirlo. No. Primero, voy a aclarar. La Caja Nacional de Ahorro Postal no era del correo. Ok, Era una entidad aparte. ok. Tenía su propio directorio y tenía su propia economía. Bien. Cuando se hace la caja, es impresionante y es muy, muy interesante ver toda la documentación de la época, porque hay dos cuestiones, dos objetivos que se plantean con el tema de la caja. Uno que es el que ya mencioné, del ahorro de las clases populares y de los niños. Y les digo más, en un periodo incluso se habló de que a través del ahorro postal las clases populares podían acceder a la compra de su casa. Y la ley establecía que la casa que uno compraba con dinero ahorrado en la caja era inembargable. O sea, había una especie de idea de que la gente ahorrara y llegara a tener su propiedad. Ese era un objetivo. Y el otro objetivo era captar todos esos ahorros para mejorar la economía nacional, porque se decía que captando todo esto, el Estado necesitaba menos acudir a el empréstito exterior o interno, lo que fuera. Lo que hacía la caja era tomar ahorros y lo mismo que un banco, después los, ¿cómo se llama? Los utilizaba, ¿cómo se dice esto? Los invertía. Claro. Yo el otro día justamente estuve leyendo una memoria y en ese momento lo que hacía la caja, estamos hablando de las primeras épocas, después tenía sus propias actividades, más adelante tuvo sus propias actividades porque después incluso se ocupó, ya en los años 40, 50, empezó con el seguro. Hacía actividades de seguro y con eso también obtenía ganancias. Pero en esta época lo que hacía era ese dinero depositarlo en el Banco Nación, y el Banco Nación era el que se ocupaba de hacer las inversiones. Okay. Pero la cuenta que hacía la caja era que ellos cobraban más interés del que pagaban, con lo cual ese era su negocio. Porque además otra de las preocupaciones de los primeros años era cubrir la deuda que ellos habían contraído con el Estado para crear la caja. Habían tenido un montón de gastos, el Estado les había dado esa plata como préstamo que tenían que ir devolviendo en los primeros años. Y lo hacían con estas ganancias que iban teniendo. Y habrá sido un momento difícil también, pues, ¿no? Porque al finales de los años 20, entrando al 30, es la Gran Depresión y ahí todos pagaron. Bueno, en esa época sí, incluso si uno va siguiendo las estadísticas, en los años 31, 32, bajan un poco los depósitos, ahí hay una especie de pequeña crisis. De todas maneras, había una ventaja que era que la moneda era mucho más estable. Era mucho más estable. Fíjense que nosotros, por ejemplo, hay una cosa que a mí me sorprende mucho del correo, que el porte de una carta simple en la Argentina costó 5 centavos desde la época de la Confederación, mediados del siglo XIX, hasta mediados del siglo XX. O sea, durante 100 años, 5 centavos costaba una carta simple. Eso te habla de la estabilidad que había en términos monetarios. Y eso facilitaba el ahorro. La crisis de la caja de ahorro va a venir después, en la época de la inflación. Ok, gracias. No, de nada. Mauricio. Miguel, primero felicidades. Tengo dos preguntas. Una, ¿qué tan popular fue esta caja de ahorro entre los argentinos? Y la otra es, si existe, digamos, algún balance o algún estado financiero de la caja de ahorro para saber como cuánto dinero capitalizaban ellos por año. Sí, hay muchos balances. La verdad que
podría, con el material que tengo, preparar algo, podría, si les parece, puedo hacer algo y ver cómo lo podemos difundir, porque tengo mucha documentación sobre eso. Pero sí, yo te diría que inicialmente hubo mucho entusiasmo con el tema de la caja. Y llegó un momento donde yo te diría que más o menos el 20, el 25% de la población tenía una caja de ahorro. Lo cual es mucho, porque pensemos, ¿no? O sea, el 25% de la población, si además vemos que es una familia, que esto, que lo otro, bueno, por lo menos la mitad de las personas estaban metidas con el tema de la caja. Y por ejemplo, en las primeras épocas hubo muchísimo entusiasmo comercial, y las empresas, los comercios, etcétera, utilizaban, digamos, o hacían promociones a través de la caja, regalando, por ejemplo, esas estampillitas de centavos y ese tipo de cosas. O sacaban, por ejemplo, Bagley, esto lo voy a contar más adelante, pero Bagley sacó unas galletitas que se llamaban ahorro postal, y te regalaba un boletín con 5 centavos para que siguieras ahorrando, por ejemplo. Entonces, bueno, así como ese ejemplo, había muchísimos productos que se promocionaban con la caja. Sí, había mucho entusiasmo, fue muy popular, sí. Sí, sí. Muchas gracias. De nada. Gustavo, creo que también tenía una pregunta. Sí. Mi pregunta era que todos los ciudadanos podían tener su libreta de caja de ahorro, o sea, los extranjeros también. No había limitaciones para el extranjero, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un principio en nuestro país que todo habitante de la tierra argentina goza de los mismos derechos que cualquier ciudadano, salvo los políticos porque no puede votar. Si se nacionaliza será otra cosa, pero si no, goza de los mismos derechos. Y sí. Y de hecho, ya que decís, voy a contar una anécdota que es interesante. En la primera memoria de la caja se dice, en el informe, porque dicen que cuando se fue a crear la caja, estaba el prejuicio de que los criollos no iban a ahorrar, que los criollos no eran ahorrativos, que la mayoría de las cuentas la iban a abrir los extranjeros. Y entre la parte de las estadísticas se señala cuántos argentinos y cuántos extranjeros habían abierto cuentas, y se saca que solo el 20% eran extranjeros, con lo cual el presidente, que era el que firmaba el informe, decía que se veía que los argentinos realmente estaban interesados en el ahorro, sí, pero los extranjeros podían, sí, abrir una cuenta cuando quisieran. Ahí con respecto a la pregunta que hizo Mauricio, justo tengo acá un librito, si me permitís, donde están los balances. Todos los años sacaban un balance sobre la caja de ahorro, ¿no? Memorias y balance general. No sé si lo alcanzan a ver. Es de la caja de ahorro, sí. Miguel, ¿no es cierto? Es así, ¿no? Todos los años sacaban Sí. La verdad que ahora me estoy arrepintiendo porque yo en un momento había incluido un cuadro con la cantidad, con estadística, después dije, no voy a ser tan pesado de poner estadística, la gente se va a aburrir, pero veo que ahora hay interés, así que les voy a preparar algo como para que tengan una idea. Después vemos cómo lo difundimos, y se lo mando a Henry, y Henry lo difunde. En fin, algo podemos hacer. ¿Alguna pregunta adicional para Miguel? Yo tengo Juan una... Claudio, sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Hola. Gracias. Miguel, muchas gracias. Excelente tu charla. La pregunta es súper simple. En los boletines, cuando se iban pegando las estampillas, ¿has tenido la posibilidad de estudiar los tipos de franqueo? Porque me fijé que había uno circular y uno tipo ovalado. ¿O eran todos iguales? O sea, el franqueo, perdón, el matasello. Porque cuando tú pegabas la estampilla, después te la matasellaban. Eso en la libreta. En la tarjeta, perdón, en la libreta. En la libreta, sí. La libreta, sí. ¿Y cómo sería la pregunta? No entiendo. Si has podido ver qué tipos de franqueos había. ¿Qué formas tenían? Sí, entiendo lo que vos preguntás. Sí, la verdad que no hice un estudio pormenorizado de eso. Lo que pasa es que esto es enorme. Cuando uno se pone a investigar puede llegar a encontrar un montón de cosas. Algún día
con Gustavo, que intercambiamos a veces material y que somos amigos y nos comunicamos y qué sé yo, muchas veces nos vamos mostrando distintas cosas, y me acuerdo que en algún momento estábamos sobre los distintos tipos de marcas que aparecen en las libretas. Y realmente son muy interesantes, porque aparecen marcas de todo tipo. Estamos hablando de los depósitos, pero después está la extracción de dinero, que tiene otro sello. Después están los que, por ejemplo, la devengación de intereses, que tiene otro sello. Después, por ejemplo, hay unos que son muy llamativos y son raros, pero aparecen cuando se equivocan las cuentas y tienen que hacer un ajuste de cuenta. Entonces también hay un sello para eso, y así sucesivamente uno puede empezar a ver de todo. Hay uno muy interesante, muy divertido. Había unas alcancías muy bonitas de la Caja de Ahorro que se entregaban en préstamo. Y cuando te daban la alcancía que venía cerrada con llave, y la llave se la guardaba el correo para que vos pusieras las monedas y no las sacaras, cuando te daban la alcancía, te cobraban 5 pesos. Y después cuando la devolvías, te devolvían los 5 pesos. Entonces había un asiento especial en la libreta donde decía que se habían cobrado 5 pesos por la... Así que le digo, si uno empieza a buscar, hay mucho para investigar. Ustedes, yo siempre digo, el tema fiscales hay que mentalizarse que es un estudio similar en algún aspecto a lo que es correo. Ustedes en correo pueden estudiar las estampillas, pueden estudiar los franqueos, hacer historia postal, pueden estudiar las marcas, pueden estudiar un montón de cosas. Bueno, en fiscales pasa lo mismo. Es inabarcable todo lo que uno puede estudiar. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. No, por favor. Interesante. Gracias. Gracias. Sí. Otra pregunta, yo le estoy dando por este lado porque me interesa. En el caso de pérdidas, ¿cómo se emitía un duplicado? ¿O quién? Bien, muy buena pregunta. Perfecto. El otro día perdí una piecita muy linda que tiene que ver con eso, que era la denuncia de la pérdida de una libreta. Pero bueno, fue muy alta y no era una pieza que me interesaba en especial. Pero vos piensen que, ¿cómo se llama? La Casa Central llevaba una contabilidad exacta de cada cuenta. O sea, ellos recibían esos, ¿cómo se llama? Esos recibos que les mandaban desde todo el país y tenían que hacer la contabilidad cuenta por cuenta. Entonces, si yo perdía la libreta, tenía que hacer la denuncia, eso iba a la caja, y la caja buscaba sus registros y tenía el archivo, digamos, con toda mi contabilidad. Y entonces, bueno, me hacía una segunda libreta y me la remitían. Ok. Sí. El depósito donde guardaban todo esto nunca sufrió un incendio, nada que se conozca. No. Okay. Yo creo que eran muy serios, ¿no? A ver, yo digo porque, a ver, por ejemplo, donde yo vivo, la municipalidad a veces se quemó y fue por, ¿no? Uno sabe por qué fue que se quemó el depósito justo donde estaba toda la contabilidad, ¿no? Exacto. Pero la caja es muy difícil, ¿no? Nunca pasó nada de eso, no sé. Okay. No, por suerte no. ¿Algo adicional? Estoy tratando de ver todas las manos, no veo ninguna. Bueno, con eso, Miguel, muchísimas gracias, muy interesante el tema. Y da para más. Gracias a ustedes, así que yo también aplaudo porque la pasé muy bien. Ok, perfecto. Y el día de